Cancelé la luna de miel cuando mi esposa prohibió a mi hijo por no ser de su sangre. Y ella terminó sin viaje, sin matrimonio y con su familia enterándose del motivo. Cuando me comprometí con Laura, creí de verdad que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Después de años criando solo a mi hijo, Diego, tras la muerte de su madre, me parecía increíble haber encontrado a alguien con quien compartir el futuro. No fue fácil para ninguno de los dos al principio. Yo venía de una pérdida dura, con cicatrices que aún no terminaban de cerrar del todo, y ella, aunque no tenía hijos, siempre se vendía como alguien moderna, abierta de mente y sin prejuicios. Según ella, Diego era un niño adorable y decía estar emocionada por ser parte de su vida. Aunque con el tiempo entendí que lo que en realidad sentía era una tolerancia hipócrita que le servía solo mientras las cosas le convenían. Pero claro, yo estaba tan metido en la burbuja del enamoramiento que ignoré muchas señales. Y ahora, viendo las cosas desde lejos, me doy cuenta de que cada una de esas alertas me gritaba que no era la persona indicada, pero uno se aferra a lo que quiere creer. Todo comenzó a derrumbarse 2 semanas antes de la boda. Habíamos organizado una ceremonia íntima, nada extravagante, pero con detalles pensados con cariño. Lo que sí nos habíamos dado el gusto de planear con lujo era la luna de miel, un viaje de 2 semanas por Europa, con paradas en Barcelona, París y Roma. Yo quería llevar también a Diego porque él y yo habíamos soñado con visitar esos lugares desde que tenía 7 años. De hecho, siempre fue una especie de promesa entre nosotros. Laura me había dicho al inicio que no tenía problema, que sería una oportunidad perfecta para que los tres consolidáramos el vínculo como familia, pero bastó que todo estuviera pagado, organizado y sin posibilidad de reembolso para que me soltara, con una tranquilidad que me heló la sangre, que Diego no iría. Me lo dijo mientras cenábamos, como quien comenta cualquier cosa irrelevante. He estado pensando que lo mejor sería que Diego se quede en casa con alguien de confianza. No es su luna de miel. No es como si fuera hijo mío, fue lo que dijo exactamente. Me quedé mirándola en silencio, esperando que se riera, que dijera que era una broma, pero su cara era de piedra. Insistí en que habíamos acordado otra cosa, que el viaje era para los tres, que Diego era parte de esto, de nosotros, y me respondió con una frialdad brutal que me hizo hervir por dentro. No es mi problema si tú decidiste arrastrar a tu hijo a tu nueva vida. Yo quiero una pareja, no una familia prearmada. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con la cabeza hecha un puto caos. Me sentía traicionado, sí, pero sobre todo me sentía como un imbécil. Había creído que ella quería ser parte de la vida de Diego, que quería ser parte de nuestra vida, no solo de la mía. Y cuando al día siguiente intenté razonar con ella, cuando le dije que yo no podía dejar a mi hijo atrás, me miró con desdén y soltó otra perla que terminó de partirme el alma: si no puedes dejarlo unos días, entonces no estás listo para un nuevo matrimonio. Yo no voy a cargar con algo que no es mío. En ese momento supe que no había marcha atrás. Cancelé todo. La boda, la luna de miel, el futuro con ella. Me importó una mierda el dinero perdido, las reservaciones, los invitados. Lo único que me dolía era haber dejado que esa mujer se acercara a mi hijo con mentiras, que le dijera que sería su nueva mamá solo para luego tratarlo como un estorbo. Le envié un mensaje frío, sin florituras, diciéndole que no iba a casarme con alguien que despreciara a mi hijo y que se podía meter el viaje por donde no le diera el sol. No me respondió. Bueno, no al instante. Pero sabía que esto no iba a quedar así, que la reacción vendría. Lo que ella no sabía era que yo ya tenía decidido que no solo iba a terminar con todo, también iba a asegurarme de que su familia supiera la clase de mierda que en realidad era. Porque si algo me quedó claro, es que quien toca a mi hijo, quien lo desprecia o lo hace sentir menos, se mete conmigo de la peor forma posible. Y si ella pensaba que esto se iba a quedar como un simple lo siento, no funcionó, estaba muy equivocada. Actualización 1. Habían pasado apenas 3 días desde que le cancelé todo, y no voy a negar que la tensión se podía cortar con un cuchillo. No solo por la decisión en sí, sino por el caos que se desató inmediatamente después. Porque Laura, lejos de quedarse callada o asumir la responsabilidad por lo que dijo,
hizo lo que mejor sabía hacer, manipular la narrativa a su favor. Comenzó por contarle a su familia que yo había tenido un ataque de celos irracional porque ella había sugerido que nos tomáramos la luna de miel como un espacio íntimo para reencontrarnos como pareja. Según ella, yo me volví loco y me ofendí de la nada, como si hubiera sido yo el que sacó de la manga un comentario cruel sobre el hijo del otro. Incluso se atrevió a decir que yo había estado planeando cancelar el matrimonio desde antes y que solo estaba buscando una excusa para quedar como la víctima. Eso me lo contó la hermana de ella, porque aunque al principio me costó, decidí escribirle a algunos miembros de su familia. No para justificarse, sino para dejar claro que no iba a permitir que me pintaran como el cabrón egoísta que le rompió el corazón a la novia perfecta. Les escribí sin sarcasmos, con la calma que uno solo logra cuando ya está emocionalmente harto, y les expliqué en términos directos lo que había pasado. Les copié palabra por palabra lo que me había dicho, sin adornos, sin exagerar. La hermana menor me creyó al instante. Me dijo que no era la primera vez que Laura hablaba así sobre Diego a sus espaldas. Que incluso en una ocasión había comentado que no entendía por qué un hombre con un hijo seguía buscando relaciones serias como si no trajera equipaje. Y eso fue como una puñalada extra, porque significaba que, desde el principio, había estado jugando un papel que no sentía. La bomba real explotó cuando reenvié los mensajes de WhatsApp donde ella claramente decía que Diego no era su problema, que no quería una familia prearmada y que la luna de miel era para los adultos. Le tomé captura a todo antes de bloquearla. Sí, la bloqueé sin darle más espacio para explicaciones, porque entendí que ya no me interesaba entenderla. Me interesaba proteger a mi hijo de ese tipo de gente. A quien sí se lo reenvié fue a su madre, una señora que hasta ese momento yo había respetado profundamente y que nos había apoyado bastante durante los preparativos. Su reacción fue una mezcla de vergüenza, rabia y decepción. Me llamó esa misma noche y me pidió perdón por el comportamiento de su hija, me dijo que si ella hubiese sabido que pensaba así, no habría permitido que nos comprometiéramos. Incluso me confesó que Laura siempre había sido selectiva con quien considera digno de su entorno, que con sus anteriores parejas también había tenido actitudes excluyentes, pero que pensó que, esta vez, siendo yo alguien más maduro y con un hijo, había cambiado. Pero no cambió. Y ahora el teatro comenzaba a venirse abajo. Algunos familiares suyos comenzaron a llamarme para decirme que lamentaban cómo habían reaccionado al enterarse del fin de la boda, porque al principio se habían creído la versión de Laura. Otros, por el contrario, comenzaron a defenderla como si estuvieran en un puto juicio. Un primo suyo me escribió para decirme que no todos tienen por qué cargar con hijos ajenos y que seguramente ella solo quería construir algo desde cero. A lo que le respondí que esa opinión se respeta siempre y cuando se diga con honestidad. No cuando se engaña durante años fingiendo que quieres ser parte de la vida de un niño solo para quitarte la máscara después de haber recibido todos los beneficios emocionales, económicos y sociales que implica estar en una relación estable con alguien que tiene un hijo. Por supuesto, Laura no se quedó tranquila al saber que yo estaba mostrando los mensajes. Me escribió desde otro número, furiosa, diciéndome que estaba destruyendo su imagen y que no tenía derecho a exponer su vida personal así. Me dijo literalmente que nunca pensé que fueras tan bajo como para meter a mi familia en esto solo porque no quise viajar con tu hijo. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me llenó de claridad. Para ella, todo se reducía a que la dejé mal ante los demás. No se arrepentía de lo que dijo. No entendía el daño que hizo. Le dolía que ya no podía controlar cómo la veían, porque hasta ahora, ella siempre había sido la mujer ideal, la que todos los amigos elogiaban por su carisma, su belleza, su paciencia con mi hijo. Pero ahora esa fachada se caía a pedazos. Y lo mejor de todo era que yo no necesitaba inventar nada. Su propia voz, sus propias palabras, su propio veneno eran la evidencia suficiente. Lo más irónico fue que una tía suya, una que la defendía a muerte, terminó llamándome para disculparse. Me dijo que nunca creyó que Laura fuera capaz de decir cosas así, y que después de hablar con la mamá y la hermana menor, entendía que había sido una idiotez juzgarme tan rápido.
Lo que me sorprendió fue que esa misma tía terminó reenviándole los mensajes a otros miembros de la familia, y así fue como la red de mentiras de Laura empezó a desmoronarse sin que yo tuviera que mover un dedo más. Lo único que hice fue sentarme a observar cómo, poco a poco, la gente iba conectando los puntos. Y mientras ella trataba desesperadamente de controlar los daños, yo solo me dediqué a estar con mi hijo. Lo llevé a cenar, hablamos del viaje, le expliqué que no íbamos a ir porque las cosas no funcionaron con Laura, pero que yo me las iba a arreglar para que fuéramos los dos por nuestra cuenta. Me miró serio, pero sin rencor. Solo me preguntó si me sentía triste, y le respondí que no, que me sentía más libre de lo que me había sentido en años. Lo abracé y le juré que nunca más iba a permitir que nadie lo hiciera sentir como un estorbo. Ni pareja, ni familia, ni mierda. Nadie. Esa fue la primera noche en mucho tiempo que dormí sin ansiedad. Porque sabía que la guerra apenas comenzaba, y yo estaba listo para ganarla. Actualización 2. Había pasado poco más de un mes desde que todo explotó y, lejos de calmarse, la situación se convirtió en una especie de campo minado emocional donde cada paso que dábamos parecía activar una nueva bomba. Lo curioso es que, a pesar de todo el escándalo, Laura todavía no parecía entender la magnitud de lo que había hecho. Para ella, todo esto seguía siendo un simple malentendido entre adultos, algo que se podía resolver con tiempo, distancia y, según sus propias palabras, madurez emocional. Me enteré de eso porque una amiga en común, que aún mantenía algo de contacto con ella, me contó que Laura andaba diciendo que yo estaba sobreactuando. Que había magnificado una conversación privada solo para tener una excusa para quedar bien parado ante los demás. Como si el hecho de decirle en mi cara que mi hijo no era su problema y que lo quería fuera de nuestras vidas fuera una simple diferencia de opiniones. Pero lo que más me jodió no fue eso. Lo que de verdad me hizo hervir la sangre fue saber que estaba intentando acercarse a Diego, pero por caminos que no le correspondían. Le escribió por Instagram. A un niño de 11 años. Le mandó un mensaje largo, lleno de hipocresía, diciéndole que ella lo quería mucho, que lo extrañaba, que todo esto había sido un malentendido entre adultos y que él no debía sentirse mal. Incluso le escribió que todo habría salido bien si su papá no se hubiera enojado tanto. Me enteré de ese mensaje porque Diego, que gracias a los años ha desarrollado una inteligencia emocional mucho más alta de lo que uno esperaría, me lo mostró con una expresión que mezclaba confusión con rabia contenida. Me dijo con total seriedad, ¿por qué me escribe si ella no me quiere, ahora sí quiere fingir que le importo? Y fue en ese instante que sentí una mezcla entre orgullo y furia. Orgullo porque mi hijo era más maduro que muchos adultos que conozco, y furia porque Laura tenía los huevos de seguir manipulando incluso después de todo el daño que causó. Decidí escribirle un último mensaje, uno que no era para iniciar una conversación, sino para dejar una última palabra. Le dije que no volviera a contactar a Diego nunca más. Que no era su madre, ni su amiga, ni su ejemplo de nada. Que lo que hizo había dejado una marca en él, y que si volvía a buscarlo directamente, sin pasar por mí, me iba a encargar de tomar medidas legales por acoso a un menor. Y no era una amenaza vacía. Ya había consultado con un abogado amigo que me explicó que en este tipo de situaciones, cualquier intento de contacto no autorizado hacia un menor puede ser usado como evidencia de conducta inapropiada, especialmente cuando el contexto previo está documentado. No hubo respuesta. Supongo que ahí entendió que su margen de maniobra se estaba cerrando. Lo que no esperaba era que, a la par, su familia comenzara a fracturarse por dentro a raíz de todo esto. La hermana menor, que desde el principio me apoyó, terminó teniendo una pelea tan fuerte con Laura que se dejaron de hablar por completo. Me lo contó llorando, muy afectada, porque dijo que nunca pensó que tendría que escoger entre su hermana y lo que considera moralmente correcto. Al parecer, Laura se descontroló durante una conversación familiar donde intentaron mediar el asunto, y terminó gritándole a su propia madre que todo esto era culpa de ellos por nunca enseñarle a priorizarse a ella misma. Sí, así de patética se volvió la cosa. Básicamente culpó a su crianza por su incapacidad de asumir consecuencias. Y como si todo eso no fuera suficiente, otro detalle asqueroso salió a la luz.
Me enteré por medio de una prima de ella, que también decidió cortarle comunicación, que Laura había estado contando a varios conocidos que Diego tenía problemas de comportamiento. Literalmente fue diciendo por ahí que él era un niño difícil, intenso, que no sabía quedarse quieto y que ella solo intentó poner límites porque veía que yo lo sobreprotegía demasiado. Fue ahí cuando ya no pude quedarme solo en el terreno emocional. Consulté con mi abogado y redactamos una carta formal de advertencia legal. Nada demasiado agresivo, pero sí lo suficientemente claro como para que entendiera que si seguía hablando de mi hijo, iba a tener que explicarle sus palabras a un juez. Adjunto a esa carta también enviamos copia de las capturas de pantalla de sus mensajes hacia mí y hacia Diego, para que quedara claro que el comportamiento hostil no venía de mi parte. Por otra parte, y mientras todo eso se desenvolvía como una novela mal escrita, yo me dediqué a planear una nueva luna de miel, pero esta vez con el único compañero que sí lo merecía, mi hijo. Lo llevé a hacer el pasaporte y la visa, hablamos de las ciudades que quería conocer, armamos el itinerario juntos, y cuando llegó el momento de reservar, hicimos una elección distinta a la original. En vez de ir a Europa, decidimos irnos 3 semanas a Japón. Fue idea de él, que ama el anime, los videojuegos y la cultura japonesa. Y lo hicimos bien, hoteles cerca de los templos que quería ver, entradas a los estudios de animación, un día entero en Akihabara, recorridos en tren bala. Y cada detalle pensado con el entusiasmo que solo se tiene cuando uno quiere hacer las cosas de verdad. Mientras Laura seguía lidiando con las consecuencias de su doble cara, yo estaba ocupado disfrutando con Diego del viaje más bonito de nuestras vidas. No fue solo un viaje. Fue una celebración. Un ritual de cierre, de sanación, de reafirmación. Él se dio cuenta de que no necesita la validación de una mujer que solo lo usó para quedar bien con su padre, y yo entendí que nunca más voy a tolerar que alguien me pida elegir entre el amor por mi hijo y cualquier otra cosa. Porque no hay punto medio. No hay balance. Es él o nada. Y mientras veía sus ojos brillando de emoción en un tren que salía de Tokio rumbo a Kioto, supe que la venganza ya se estaba cocinando sola, sin que yo hiciera demasiado. Porque cuando una persona cae por su propio veneno, lo mejor que uno puede hacer es asegurarse de que todo el mundo la vea caer. Y Laura, aunque aún no lo sepa, ya estaba cayendo. Actualización 3. Habían transcurrido poco más de 3 meses desde que cancelé todo, y lo que comenzó como un conflicto personal terminó convirtiéndose en una suerte de proceso judicial y moral que involucró a más personas de las que yo esperaba. A esa altura, ya no era simplemente la ex que no quiso a mi hijo. Era una persona con un historial comprobado de manipulación, hipocresía y desprecio hacia un menor, y con una familia fracturada por el peso de sus propias mentiras. Lo que jamás imaginé fue que la misma Laura, en su arrogancia infinita, insistiera en seguir jugando a la víctima incluso cuando la realidad la tenía contra las cuerdas. Fue en esa etapa que recibí la citación a una audiencia preliminar para resolver la disputa sobre algunos bienes compartidos que habíamos adquirido durante la planificación de la boda. Aunque la boda nunca se concretó, ella había convencido a su abogado de que, como convivimos por un tiempo y compartimos cuentas para la organización del evento, había derecho a una compensación. En teoría, eso no tendría que ser un problema si no fuera porque intentó hacer parecer que yo la había dejado a la deriva, emocional y económicamente. Alegó que yo cancelé todo de forma impulsiva, que ella ya había dejado un trabajo parcial por comprometerse de lleno con la nueva familia, y que como resultado de mi decisión abrupta, ahora estaba desempleada, afectada psicológicamente y con su reputación destruida. Literalmente usó esas palabras, destrucción de reputación social causada por una acción emocional e injustificada de su expareja. Era tan absurdo que me reí cuando lo leí, pero también me dejó claro que no podía seguir tomándome sus reacciones como simples berrinches. Fui a la audiencia con todo bien documentado. Capturas de conversaciones, correos, registros de los gastos conjuntos donde se veía que cada quien puso lo suyo y que nadie le debía nada a nadie. Llevé también una copia de la carta que mi abogado le envió advirtiéndole sobre la difamación hacia mi hijo, y como golpe final, añadimos una transcripción impresa del mensaje que ella le había enviado directamente a Diego, donde intentaba manipularlo para limpiar su imagen. Todo eso fue entregado al juez.
Lo que ocurrió ese día en esa sala fue simplemente el inicio del derrumbe público de su personaje. Laura llegó vestida como si fuera al funeral de su dignidad, con una actitud casi teatral. Fingía estar quebrada, mirando hacia abajo como si no pudiera sostenerse en pie. Su abogado hablaba por ella, pero a ratos ella levantaba la voz en tono tembloroso para agregar cosas como yo solo quería lo mejor para todos o mi intención jamás fue hacer daño. El problema fue que los papeles no mienten. El juez, una mujer de unos 50 años que se notaba curtida de tratar con farsantes, fue implacable. Leyó fragmentos de los mensajes en voz alta, citó frases específicas como yo no me metí con un niño, me metí contigo y no quiero llevar a un extraño a la luna de miel. Le preguntó directamente a Laura si había escrito esas palabras y cuando no tuvo más remedio que decir que sí, lo único que pudo soltar fue que se sentía fuera de sí cuando escribió eso, que fue un momento de frustración. El juez no le creyó una mierda. Fue muy clara al decir que una persona que expresa ese nivel de desprecio hacia un menor y que después intenta contactar al niño directamente para limpiar su imagen no está pensando en protegerlo, sino en protegerse a sí misma. Dijo, palabra por palabra, que no solo rechazaba la solicitud de compensación económica, sino que consideraba que el proceder de Laura podría tener implicaciones éticas graves si llegara a trabajar en algún rubro que involucre contacto con menores. Esa frase, dicha en una sala pública, frente a abogados y asistentes judiciales, fue un golpe directo al centro de su máscara. Laura trabajaba como terapeuta ocupacional con niños con dificultades de aprendizaje. Lo que escuchó no solo la hundió en esa sala, sino que puso en jaque su estabilidad laboral. A las pocas semanas, me enteré por un amigo que trabaja en el sistema de salud privado que ella fue suspendida de su cargo mientras se hacía una investigación interna. No la echaron de inmediato, pero sí le bloquearon el acceso a pacientes. No por algo que yo hiciera directamente, sino porque la audiencia fue transcrita y compartida entre los entes que tienen que verificar la idoneidad de los profesionales en contacto con menores. Fue en ese momento cuando entendí que a veces la mejor venganza no es la que se grita, sino la que se respalda con documentos, pruebas y silencio implacable. Yo no moví influencias, no la expuse en redes, no fui a destruirla en público. Ella solita, con cada palabra, con cada acto, con cada decisión egoísta, fue cavando su tumba profesional y emocional. Mientras tanto, yo me dediqué a vivir. Diego y yo volvimos del viaje con recuerdos inolvidables y al regresar nos esperaba una realidad distinta. Ya no vivíamos bajo una sombra de tensión constante. Empezamos a decorar la casa con cosas que él eligió, cosas que por meses había tenido que consultar con Laura porque ella era muy quisquillosa con todo. Ahora él tenía libertad de elegir, de expresarse y sobre todo, de sentirse en casa de nuevo. También comencé terapia individual, no porque me sintiera roto, sino porque entendí que venía arrastrando muchas culpas que no me pertenecían. Culpa por confiar en alguien que no lo merecía, culpa por haberle dado espacio en la vida de mi hijo, culpa por haber ignorado mis propios instintos por el deseo de tener una familia completa. La terapeuta, una mujer directa y sin rodeos, me dijo que a veces las peores decisiones nacen de los mejores deseos, y que lo importante no es no equivocarse, sino tener los cojones de corregir el rumbo. Laura, mientras tanto, comenzó a desaparecer de los círculos donde antes era omnipresente. Amigos en común dejaron de invitarla a reuniones, su número dejó de aparecer en los grupos de WhatsApp, y poco a poco, su figura pública se fue desinflando como un globo olvidado en una esquina. Nadie le cerró las puertas violentamente. Solo dejaron de abrirlas. Porque la gente puede perdonar errores, pero no olvida cuando alguien desprecia a un niño y luego intenta excusarse con frases hechas. Ella no fue víctima de una campaña. Fue víctima de su propia lengua, de su soberbia y de su falta total de empatía. Yo solo me encargué de no dejar pasar ni una. Porque si bien no levanté la voz para destruirla, tampoco estuve dispuesto a quedarme callado mientras intentaba pintar su propia versión de los hechos. Y eso, al final, fue lo que más la destruyó, que por primera vez, el mundo dejó de creerle. Actualización 4. Habían pasado ya 6 meses desde la noche en que cancelé la boda, y aunque al principio pensé que con el paso del tiempo todo iría perdiendo intensidad,
Lo cierto es que los efectos de aquella decisión seguían expandiéndose como ondas en el agua, cada vez más lejos, cada vez más profundas. No era solo una ruptura, no era simplemente el fin de una relación amorosa, era el derrumbe absoluto de una máscara que Laura había sostenido por años, incluso antes de conocerme, y que ahora se deshacía frente a todo aquel que alguna vez creyó en su papel de mujer intachable, empática y madura. Para ese punto ya no quedaban muchos que la defendieran. Su familia estaba fracturada, su entorno social prácticamente evaporado y su reputación profesional en entredicho. Pero aún así seguía resistiéndose a aceptar que todo lo que ocurrió fue resultado directo de su propia mierda. Un día, de la nada, me llegó una solicitud de seguimiento en Instagram desde una cuenta secundaria, sin foto de perfil y con un nombre genérico. La reconocí de inmediato. Laura siempre usó ese tipo de perfiles para espiar a quienes bloqueaba cuando estaba molesta, y aunque lo había olvidado, apenas vi el usuario lo recordé. No acepté, obviamente, pero me tomé el tiempo de revisar quiénes seguían esa cuenta y confirmé que varios de sus conocidos estaban ahí. Era ella, sin duda. No necesitaba más pruebas. El hecho de que estuviera espiándome me dio entre risa y lástima. Supongo que la desesperación de verse cada vez más sola le hacía buscar cualquier resquicio desde donde pudiera mirar lo que había perdido. O quizá era puro morbo. O ambas cosas. La verdad, no me importaba demasiado. Lo que sí me sorprendió fue enterarme, por medio de una excompañera de trabajo suya, que Laura había tenido una especie de colapso emocional durante una reunión. Al parecer, alguien hizo un comentario casual sobre los límites con los hijos ajenos en relaciones de pareja, y Laura reaccionó de una forma tan exagerada que se desató una discusión en medio del equipo. Gritó, lloró, acusó a una colega de no entender nada sobre lo que es una verdadera relación y terminó saliendo abruptamente del lugar. Fue tal el escándalo que la jefa de recursos humanos le sugirió tomarse una licencia médica. No se la dieron por compasión, sino por presión. Ya estaba generando un ambiente tan incómodo que ni los que aún simpatizaban con ella querían tenerla cerca. Ese mismo mes, Diego tuvo una actividad escolar donde los padres estábamos invitados a dar charlas sobre nuestras profesiones. Era algo sencillo, una excusa para que los niños vieran distintas perspectivas del mundo laboral. Yo fui, sin muchas pretensiones, a hablar sobre lo que hago en el área de logística. Pensé que a los chicos les iba a parecer aburrido, pero para mi sorpresa, no fue así. Se interesaron, preguntaron, y al final varios padres me felicitaron por lo bien que me comuniqué con ellos. Lo relevante no fue eso, sino lo que vino después. Una madre, con la que nunca había hablado más allá del saludo casual en la fila del colegio, se me acercó con una sonrisa y me dijo, no sé si lo sepas, pero tu hijo habla maravillas de ti. Hoy en clase dijo que tú eras su persona favorita en el mundo. Que siempre estás con él, que no le das la espalda nunca, y que todo lo que hace es para que él esté bien. Me quedé helado. No por lo que dijo la mujer, sino porque en ese momento sentí que todo valía la pena. Que cada pelea, cada mensaje, cada esfuerzo por desenmascarar a Laura, todo, absolutamente todo, tenía sentido porque el niño que más amo en esta vida podía caminar con la certeza de que yo siempre iba a estar de su lado. Y mientras eso ocurría, Laura se iba diluyendo. No solo se había quedado sin trabajo fijo, sino que empezó a buscar volver a su ciudad natal, porque según me contaron, decía que necesitaba un nuevo comienzo. No se lo decía a todos, claro. A los pocos que aún le hablaban les vendía la versión de que se mudaba por una oferta laboral. A otros les decía que necesitaba estar más cerca de su padre enfermo. Pero yo sabía, y muchos también, que la verdadera razón era que ya no podía caminar por su barrio sin sentir las miradas de juicio. Ya no era bienvenida en los círculos que ella misma ayudó a construir, y eso la estaba devorando por dentro. Un primo de ella, que había sido cercano a ambos al inicio de la relación y que también terminó dándose cuenta de la clase de persona que era, me escribió un día solo para decirme: nunca creí que llegara el día en que la gente dejara de protegerla. Pero lo hiciste tan claro, también, que ya no hubo forma de taparlo. Yo también fui uno de esos idiotas que pensaba que exagerabas. No le respondí con enojo. Le agradecí.
Porque aunque su mensaje llegó tarde, al menos llegó. Y eso me confirmó lo que ya intuía, que cuando uno actúa con verdad y coherencia, incluso los que dudaron terminan abriendo los ojos. Yo, por mi parte, ya no sentía rabia. Lo que sentía era una mezcla entre alivio y determinación. Alivio porque la tormenta emocional ya había pasado, y determinación porque tenía muy claro que no iba a permitir que nada así volviera a repetirse. Había cambiado incluso la forma en que me relacionaba con las personas. Me volví mucho más directo, más exigente. Ya no toleraba comentarios ambiguos sobre Diego, ni aceptaba rodeos emocionales. O lo aceptan completo, o no lo aceptan. Punto. El amor que se da con condiciones no es amor, es chantaje. Y yo ya estuve ahí. No pienso volver. Laura se fue. Literalmente. Supe por una publicación en redes que hizo desde su cuenta nueva, esa que seguía usando para acechar, aunque no se daba cuenta de que muchos aún me reenviaban sus publicaciones, que se había mudado a otra ciudad. Compartió una imagen de una caja con libros, una taza de café y un mensaje que decía, a veces, empezar de cero es lo único que queda. Hipócrita hasta el final. Nunca tuvo el valor de decir la verdad ni de asumir el daño que causó. Solo supo cambiar de escenario como si eso borrara su historial. Pero allá donde vaya, carga consigo su propia ruina, porque las máscaras rotas no se reparan, y el veneno que uno escupe no desaparece solo porque te mudes de código postal. Y yo seguí adelante con Diego, con la frente en alto, sabiendo que había hecho lo correcto. Y con la certeza absoluta de que cuando uno protege a su hijo con todo el alma, la vida, aunque tarde, siempre se encarga de poner cada pieza en su sitio. Actualización final. Ha pasado un año desde que todo estalló, desde esa noche en que decidí cancelar la boda y, con ella, arrancar de raíz una relación que estaba podrida hasta los cimientos. A estas alturas, no queda rastro del hombre confundido que se quedó en el sofá sin poder dormir, preguntándose si tal vez estaba exagerando o si debía intentar comprender las razones de alguien que le negó el derecho a su hijo a ser amado. Hoy tengo absoluta claridad. No exageré. No actué con rabia. No fui irracional. Fui un hombre que protegió lo único que de verdad importa, la dignidad y la seguridad emocional de su hijo. Y aunque no fue fácil al principio, puedo decir que fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. En estos 12 meses ocurrieron muchas cosas. Algunas las esperé, otras no. Laura, como supe por conocidos que aún la seguían por redes, nunca volvió a trabajar con niños. Intentó cambiar de rubro, reinventarse como asesora emocional para adultos, incluso tomó cursos online y montó un pequeño sitio web donde ofrecía acompañamiento psicológico desde la empatía y la resiliencia. Era absurdo. Patético, en realidad. Saber que alguien que había menospreciado a un niño con total frialdad ahora se vendiera como experta en acompañar procesos emocionales ajenos, solo podía causar dos reacciones, risa o indignación. Pero no le duró mucho el show. A los pocos meses, alguien, no fui yo, se encargó de dejar comentarios bajo su contenido, cuestionando abiertamente su ética profesional. Se limitaron a copiar fragmentos de sus mensajes originales, las capturas que yo alguna vez compartí con su madre y su hermana. Con eso bastó para que su página se cerrara sola, para que su falso emprendimiento quedara sepultado en el ridículo digital sin necesidad de que yo moviera un solo dedo. También me enteré de que, al final, ni siquiera su familia la sostuvo. La hermana menor me escribió hace poco, con un tono sereno pero duro, y me dijo que Laura nunca pidió perdón. Que aún se siente incomprendida, que culpa al mundo por su caída y que vive convencida de que todo fue un castigo injusto por decir lo que muchos no se atreven a decir. Y ahí está el núcleo de su problema, no entiende que no fue por decirlo, sino por hacerlo con maldad, por actuar con desprecio. Por intentar manipular a un niño para lavarse la cara y después victimizarse como si fuera ella la que cargó con la humillación de un rechazo. Nadie la rechazó. Ella se excluyó sola al demostrar que no tenía lo mínimo indispensable para ser parte de una familia. Yo, en cambio, seguí construyendo. Con tiempo, paciencia y cariño. Diego y yo seguimos viajando.
No tanto como aquella luna de miel que convertimos en aventura padre-hijo, pero sí lo suficiente como para crear nuevos recuerdos. Fuimos a un parque nacional que él siempre había querido conocer, acampamos, cocinamos al aire libre, y una de esas noches, mientras mirábamos el cielo estrellado, me soltó una frase que me dejó en silencio por varios minutos. Me dijo que ahora entendía por qué las cosas no habían funcionado con Laura. Que al principio le dolía, pero que ahora sabía que yo lo había elegido a él. Y que eso era lo que le daba más fuerza cada vez que se sentía inseguro o con dudas. No supe qué decir. Solo lo abracé, le revolví el cabello y me prometí internamente no volver jamás a permitir que nada ni nadie intente separar lo que construimos juntos. En cuanto a mi entorno, también cambió. Muchos conocidos, al ver cómo manejé todo el proceso, comenzaron a acercarse de otra forma. Algunos que antes solo eran saludos ocasionales me contaron sus propias experiencias, situaciones donde también habían tenido que cortar por lo sano con personas que parecían perfectas hasta que mostraban los colmillos. Y en esos intercambios me di cuenta de que esto no era solo mi historia. Era el reflejo de muchas otras. Padres y madres que han tenido que proteger a sus hijos de parejas manipuladoras, de discursos dulces por fuera y venenosos por dentro. Me sentí menos solo. Menos bicho raro. Porque la narrativa general suele decir que los padres solteros deben agradecer a quien quiera que acepte estar con ellos. Como si criar a un hijo fuera una condena y no un privilegio. Como si uno debiera rebajarse, ceder terreno, cerrar los ojos, solo por el hecho de no venir libre de equipaje. No lo vuelvo a permitir. Nunca más. Y no solo eso. Ahora lo digo con fuerza, sin miedo a caer mal, sin temor a sonar tajante. Mi hijo no es equipaje. Es el mejor compañero de vida que me pudo tocar. Y quien quiera estar conmigo, tiene que querer estar con él también. No como un trámite. No como un extra del paquete. Sino como parte de la esencia. Porque no existe una versión de mí en la que Diego no esté incluido. Eso Laura nunca lo entendió. Y por eso perdió. A veces me preguntan si no la extraño, si no pienso que tal vez, con más paciencia, las cosas habrían funcionado. Y la verdad es que no. No la extraño ni un poco. Porque no extraño a alguien que fingió amor por conveniencia. No extraño a una mujer que sonreía con mi hijo solo cuando la miraban. No extraño la tensión constante de tener que explicarle por qué mi hijo necesitaba espacio, tiempo, afecto. No extraño sentirme dividido entre el amor romántico y el amor incondicional. Ahora solo tengo una certeza, elegí bien. Y si tuviera que volver atrás, haría exactamente lo mismo. Solo que esta vez lo haría más rápido. Con menos explicaciones. Y con la misma determinación de siempre, defender a quien me dio razones para seguir de pie cuando todo se derrumbaba. Porque la venganza, al final, no fue verla arruinada ni humillada. La verdadera venganza fue mostrarle, y mostrarle al mundo, que no se juega con el amor de un padre. Que no se desprecia a un niño y se espera que todo siga como si nada. Que quien escupe hacia arriba, tarde o temprano, termina empapado de su propia mierda. Y que en esta historia, quien se quedó sin viaje, sin matrimonio y sin familia, fue ella. Por elección propia. Por cobardía. Por egoísmo. Y por subestimar lo más sagrado que tengo.